Desde hace unas semanas comenzamos a mirar lo que es el Evangelio y a ver cómo el Evangelio afecta nuestra forma de vivir. Habíamos dicho el Evangelio y el llamado a la santidad. Después hablamos de cómo el Evangelio nos transforma, qué clase de personas produce el Evangelio cuando es creído, cuando es abrazado. La semana pasada mirábamos qué clase de corazón produce el Evangelio y habíamos hablado de lo que es un corazón que está aliviado, satisfecho, lleno de deleite y gozo en Cristo. Hoy día entonces vamos a ver lo que el Evangelio debe hacer en una casa, en la familia. Le voy adelantando algo. Había pensado no tocar este tema porque en unas semanas nosotros vamos a empezar a estudiar el libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio 6 hay una instrucción para los padres en la que vamos a tomar seguramente un servicio para hablar de eso. Pero yo creo que era importante que nosotros una vez más seamos instruidos, animados, recordados respecto a esta labor que es la crianza cristiana. Estas son de las cosas que nosotros necesitamos tomar muy en serio, sobre todo por la época que nosotros estamos viviendo aquí. Eso es uno. Dos, porque me da la impresión, y ha sido mi experiencia desde que me convertí, de que los padres cristianos o muchos padres cristianos no entienden cuál es la responsabilidad que tienen para con sus hijos. Y entiendo que aquí no todos son padres. También hay un grupo de personas que sé que eventualmente en un futuro serán padres. También entiendo de que muchas de estas instrucciones pueden traer un sentido de culpa en algunos padres que tienen hijos ya mayores y que sienten que han fallado completamente o en muchas cosas con esto. Yo no quiero ser no pretendo hablar con precisión en esto lo que voy a decir, pero si ya tus hijos están en la edad de la adolescencia y no has vivido de acuerdo a esto, en muchos casos es muy tarde. En muchos casos es muy tarde. Nosotros sabemos que ningún papá puede salvar a sus hijos. El nuevo nacimiento es un milagro que solo Dios produce. Un papá, una mamá no tienen poder para eso. Pero lo que sí tenemos es influencia sobre nuestros hijos. Y aunque es cierto, y esto sería casi la excepción, aunque es cierto que un papá y una mamá que hacen bien su trabajo no siempre garantiza que sus hijos van a salir creyentes. Y también es cierto que un papá y una mamá que han hecho un desastre de trabajo pueden tener hijos creyentes que aman y temen a Dios. Eso es la excepción. Por lo general, tus hijos son un reflejo de lo que tú has hecho y de lo que tú eres.
aquí tenemos este pasaje y quiero hacer 6 observaciones de este pasaje. 6 observaciones de este pasaje. Y sabe que me puse a hacer un ejercicio mental, porque mientras preparaba el sermón, comencé a hacer la lista. Ok, aquí en día de oración, ¿quiénes son padres de hijos que tienen 18 años o menos? Y comencé a anotarlos. Y mientras preparaba esto, yo decía, especialmente, Señor, que tú puedas hablar a estos amados hermanos. Y pensaba en, voy a hacer aquí, yo creo que nadie se va a ofender por esto. Yo pensaba mucho en Alberto y Jessica, porque Joel y Lucas están chiquitos, ¿verdad? Pensaba en Cindy y Eric, porque Noah y Grace están chiquitos. Natalie y Christian, porque Paola, porque tiene a Gaby chiquita. Abner y su esposa. Y yo, a ustedes que los, y a Jesús. Y perdón si no menciono su nombre. Si usted tiene hijos bien pequeños, para usted va también. Mi oración y mi deseo es de que esto de aquí tú lo puedas tomar como viene de Dios, porque es Dios que te habla, con Efesios 6:4. Y mi expectativa, mi anhelo y mi oración es de que si hay cambios que tú tienes que hacer, que tú los hagas. Si tus hijos, si estás en esta etapa donde tienen 1 año y 5 años, no pienses de que hay cosas que tú puedes esperar más tarde, cuando tengan 12, 13 años, para arreglarlo. ¿Qué te hace pensar de que eso que estás haciendo como padre no va a cambiar, o va a cambiar más bien? Yo quisiera que esto lo tomes con un sentido de alarma, con un serio sentido de alarma. ¿Por qué? Esto es lo que yo voy a decir, ¿ok? Se lo he dicho a los padres personalmente en su cara, ¿ok? Amados hermanos, amadas hermanas, esta es mi posición. Un papá debe poder ser lo suficientemente responsable para discernir si su hijo o su hija, por ejemplo, pueden salir de la casa a los 18 o 19 años para ir a estudiar a otra parte, cuando sabe que su hija no tiene la madurez mental, emocional y espiritual para hacerlo. Lo que me asombra es la manera como padres hispanos han capitulado a Estados Unidos y América. Hoy día es el niño o la niña que sale del colegio tiene que ir a otra universidad. Como si eso fuese una regla. Y lo dejan decidir a los hijos. Y cuando los hijos deciden eso, es una señal de la poca influencia que un papá tiene sobre sus hijos. Porque si tú sabes que tu hijo o tu hija no están bien parados en el Señor, ¿por qué tú vas a alentar que salgan de tu casa? Lo que necesitan es la protección de papá y mamá. No estoy diciendo que se queden hasta los 35 años, pero a los 18, 19 años, usted sabe que hay jóvenes que todavía necesitan papá y mamá y su iglesia. Que un hijo haya salido o una hija haya salido y se hayan convertido en otro lugar, de eso no tenemos control. De eso no tenemos control.
Yo no puedo exponer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque la crianza ha sido de tal manera que papá y mamá ya no ejercen ninguna influencia sobre sus hijos. Y eso es terrible. Otro ejemplo. Los hijos que tienen un apego a un deporte. Entonces dejamos de venir a la iglesia porque hay que llevarlo al deporte. Entonces queremos hijos que sean deportistas y que se vayan al infierno. Eso es lo que queremos. En una cancha de fútbol no se van a convertir. Ok. Eso muchas veces pasa cuando ellos han estado chiquitos y no se ha hecho lo que se debía hacer. Los hijos tienen que ver a papá y mamá, que son gente que ama a Dios, que ora. Que ora. No que ora cuando ya ellos cumplen 15 años, sino que eso es todo lo que ellos respiran. Papá y mamá aman a Dios. Esa es la atmósfera que ellos han visto. Papá y mamá leen la Biblia. Papá y mamá no faltan a la iglesia. Papá y mamá tienen a Dios primero. Yo creo que nos ha influido demasiado la sociedad americana en la manera como criamos a los hijos. Al punto que cuestionamos la Biblia diciendo, no, a los hijos no hay que darle con vara. De las pocas cosas, y ellos no eran creyentes, no sabían, pero yo diría no son pocas, no debería ser injusto, de las muchas cosas que mis padres hicieron conmigo, con Alberto, con Marlon, sin ser cristianos, es que nos disciplinaban con la vara. Mi mamá nos daba con una manguera verde. Y íbamos marcados a la escuela. Y no nos traumamos. Alguno de ustedes va a pensar, no, usted está medio traumado. Pero para la mayoría de ustedes, usted sabe, estamos más o menos bien. ¿Y sabe por qué fue importante eso? Porque nosotros no éramos creyentes. Esa vara, miren mis hermanos, el otro día alguien me preguntaba, ¿tú nunca hiciste cocaine o marihuana, fumaste marihuana? Y yo le dije, nosotros tuvimos muchas oportunidades para hacerlo. Muchas oportunidades para hacerlo. Pero mi papá nos había dicho, si algún día yo me entero, ustedes huelen a marihuana, yo los parto. Y llegábamos a veces 3, 4 de la mañana, él no tenía problema con eso. Y nos ponía en fila. Aquí está mi hermano Alberto, ahí está mi hermano Marlon, y nos olía. ¿Usted ha visto Ratatouille? Y nos olía. El solo pensar de que si un día yo agarraba eso, probaba, mis hermanos, yo no sé lo que es la marihuana. La única referencia tengo un vecino una vez que fumaba y llegábamos con mis hijos. Denison, Johanan, Christopher estaban chiquitos y el hombre fumaba todos los días y decía, Dari, ¿qué es esto? Pasa rápido adentro, le decía yo, para que no. Pero era ese temor, y ese temor, ¿sabe qué? ¿Para qué sirvió? Para frenarnos. Así que un papá y una mamá que no tiene a Cristo, si al menos ejerce esa autoridad, aunque no lo sepa, lo que está haciendo es frenar su maldad. La vara.
Y hay muchos padres cristianos que han capitulado a la psicología infantil de los Estados Unidos. Al niño, usted va a escuchar eso, al niño no se le dice no. Entonces hay que enviar a esas personas a darle un consejo a Dios, porque cuando Dios le dio instrucciones a su pueblo, que dijo, no matarás, no mentirás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Hemos capitulado en muchas formas, mis hermanos, en muchas maneras. Y yo creo que siempre es importante venir. Yo vuelvo y digo, que usted haga su trabajo no le va a asegurar que sus hijos salgan cristianos, porque eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Pero ¿es tu vida, es tu matrimonio una buena influencia para ellos? Tienen que mirar ellos a otras familias para ver lo que significa devoción a Dios, fidelidad a Dios. La crianza. No provoquéis a ira a vuestros hijos, dice. Esto Pablo está tomando en cuenta que somos pecadores. Criar hijos requiere mucha sabiduría, mucha paciencia y sensibilidad. Ahora, alguien que no está en Cristo diría amén. Criar hijos en un hogar cristiano requiere extraordinaria sabiduría, paciencia y sensibilidad. La responsabilidad muchas veces nos va a sobrepasar. Ahora, provocar a ira a los hijos, como dice aquí el versículo 4, es un error que podemos cometer y un peligro que nosotros debemos evitar. Fracasaremos como padres si fallamos en esto. O seremos de tropiezo para nuestros hijos si provocamos a ira. Y hay un espacio ahí, hasta los 18 o 19 años. Ese es cuando se hacen adultos, comienzan a adquirir responsabilidades, tu capacidad de ejercer autoridad sobre ellos se disminuye, y si no hemos trabajado en influir en ellos, en ser influencia para ellos, entonces para nosotros no hay esperanza. Eso es lo que dice Ted Tripp en su libro Pastoreando el corazón de tus hijos. Hay dos maneras de pastorear: ejerciendo solo autoridad o ejerciendo autoridad y cultivando influencia. Cuando el hijo tiene 11 años, tú puedes ejercer mucha autoridad, pero cuando tiene 18, si todo lo que has hecho es ejercer autoridad, esa autoridad vas a perderla, porque es lógico. Mientras más grande, tú no puedes controlar lo que ellos hacen. Pero si has cultivado una confianza en ellos, tú vas a poder influirlo con el Evangelio, con Cristo. Pedrito y Daisy también estaban en esa lista. ¿Cómo tú provocas? ¿Cómo nosotros provocamos a ira a nuestros hijos? Hay varias cosas. Yo hace un tiempo leí a William Hendrickson y él decía, una de las cosas cómo nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos, decía él, es por exceso de protección. Exceso de protección. Y uno se pone a mirar, oye, de verdad, antes nos dejaban, rómpete la cara, ensúciate, todos. Hoy no. ¿No se ha dado cuenta de eso? Hoy día todo está diseñado para que al niño no le pase nada. Qué terrible. Porque la vida no es así. Porque cuando vaya a una escuela, aunque sea una escuela cristiana, se va a encontrar con otros niños que son pecadores y le van a dar un trompón. Esto que queremos hacer de sobreprotegerlos, pero también por medio de palabras ásperas o crueldad física. Aquí sí fallaron mi papá y mi mamá. Nos disciplinaban porque le llegábamos, ya no aguanto más. Y eso no es disciplinar, no es porque ya cruzaste la línea. No, esa no es la motivación.
Pero mis padres ya se han arrepentido de eso y ya estamos bien con eso. Qué bueno poder hablar así sin tener que después rendirle cuenta y decir, sí, que tal, sí, que, no, te la voy a cobrar después. No, qué lindo. Gracias, Señor, por haber salvado a mis padres. Mis padres son una bendición para nosotros. Yo quiero que usted sepa. Una bendición para nosotros. Y más felices cuando el Señor los salvó. ¡Wow! Cuando el Señor los salvó. Yo dije, no, de verdad, es que... porque usted a veces dice, alguien dice, no, él dijo la oración, ella dijo la oración. Usted puede decir la oración y tú puedes seguir siendo el mismo. Pero nosotros vimos señales en él y en ella donde dijimos, no, de verdad, esto lo tuvo que hacer Dios. ¿Cómo provocamos a ira? Por favoritismos, por ejemplo. Favoritismos. O por comparar a tus hijos. Por comparar a tus hijos. Siendo hipercríticos, por ejemplo. Siendo hipercríticos. No alentarlos. Es otra manera. La hipocresía. La hipocresía es una forma de provocar a ira a nuestros hijos. Por exigirles obediencia cuando nosotros mismos no somos ejemplos de obediencia. Aquí papá y mamá son una cosa, pero en casa, who are you? ¿Quién tú eres? En casa tú le gritas a mi papá, tú lo desafías a mi papá, y aquí eres una mansa palomita. ¿Cuál es mi mamá? ¿La de la iglesia o la de los lunes por la mañana? Las constantes peleas entre papá y mamá hace provocar a ir a los hijos. Llega un momento donde los hijos no quieren ir a estudiar. Están hartos de estar con papá y mamá. Y se van de la casa. Todo el tiempo. Discusión, pleito, cuestionamiento y esto. Excesiva corrección también es otra forma. Excesiva corrección. Podemos pecar de la única manera de relacionarnos con nuestros hijos es corrigiéndolos, señalándoles lo que está mal. Hay que hacerlo, pero si todo eso va a ser, todo el tiempo va a ser corrección, disciplina, amonestación, corrección, disciplina, amonestación, no, eso cansa. Y provocamos a ira a nuestros hijos. 6 observaciones a este pasaje. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Número 1. La lección de vida que comunicamos, esta es la primera observación de este pasaje. La lección de vida que comunicamos tiene que ver con confiar, conocer, temer y amar al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice, criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. En un sentido, esto es un eco de Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, corazón y fuerzas. Y estas palabras les enseñarás a tus hijos. Esta es la versión neotestamentaria del mandato del Antiguo Testamento de cómo nosotros debemos criar a los hijos. La verdad y enseñanza más importante para los hijos tienen que ver con confiar, temer, conocer, amar y servir al Señor. Lo más central en la crianza de un hijo tiene que ver con su necesidad de salvación, con conocer al Señor, con servir y temer al Señor. Ellos deben ser enseñados a ser salvos y a vivir para Dios. Así que la clase de aprendizaje que los hijos necesitan no es primera y principalmente académica. Y aquí yo no dejo de sorprenderme cómo muchos padres cristianos no entienden esto. No entienden Efesios 6:4. La aspiración de muchos padres es que sus hijos sean alguien. ¿Te has escuchado eso? Que seas alguien en la vida. Que sean abogados. Y no necesariamente porque tú quieres que no. Hay veces esto tiene que ver con nosotros. Con nosotros. El orgullo que eso nos produce, el sentido de importancia.
Mire, joven, estudie, ¿ok? Estudie, prepárese. Si usted es hombre, joven, usted necesita estudiar. Usted necesita prepararse, porque usted va a mantener una familia. Algún día usted va a mantener una familia. Y cuando su esposa salga embarazada, que usted pueda sostener a su familia y decirle a su esposa, ¿sabe qué? No trabajes esto, yo voy a... Si usted se prepara y estudia, hay más posibilidades de mantener a su familia. A no ser que usted sea pues una luminaria en los negocios y usted tenga una habilidad. Pero por lo general, usted tiene que estudiar, prepararse. Pero hay padres que prefieren que sus hijos sean doctores y abogados antes que sean gente piadosa. Hay gente que se muda, por ejemplo, no dice, se van a mudar. ¿Y ya fuiste al lugar? Sí, ya fui al lugar. ¿Dónde está el lugar? En tal lugar. Okay. Lo primero que te dicen, las escuelas son buenas. ¿Qué hay en la mente de esta sociedad o este grupo de hispanos o de cristianos de esta sociedad americana cuando dice hay escuelas A+, las escuelas son buenas? La presunción de que lo más importante que mi hijo tiene que aprender tiene que ver con esta cuestión académica, matemática, geografía, ciencia. Pero no es lo que dice el texto. El texto no dice criar a tus hijos en la disciplina, amonestación y que sean buenos matemáticos. No dice eso. Que sean buenos doctores, que sean buenos abogados, que sean buenos deportistas. No dice eso. Disciplina y amonestación del Señor. Es aprendizaje de su Creador, de su necesidad del Señor, de amar al Señor, de servir al Señor, de confiar en el Señor. Así que no es enseñanza teórica, sino existencial. Esa es la lección más importante. Esa es la lección más importante, mis hermanos. Que amen al Señor, que conozcan al Señor, que teman al Señor, que busquen al Señor. Segunda observación, esto se cae de maduro, pero yo creo que es importante decirlo. Los padres somos los maestros. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una tarea de papá y mamá. Ser criado y educado en la disciplina y amonestación del Señor empieza en casa por medio de papá y mamá. Somos responsables de esta tarea, no los gobiernos. El gobierno no es responsable de esta tarea. Qué increíble, ¿no? Aquí se asume, no, el gobierno tiene que pagar. Esto nos dice, es papá y mamá, los profesores. No son las escuelas, no es la iglesia, la institución o la... Papá y mamá son los primeros maestros. No los abuelos. Gloria a Dios, si tienes hijos y tus abuelos son tus padres o los abuelos de tus hijos son creyentes, gloria a Dios por eso, pero no es su responsabilidad primaria. Es papá y mamá. Es papá y mamá. ¿Cuál es la lección más importante? Confiar en Dios. ¿Quién es?
confiar, servir, amar. ¿Y quién da esa clase? Papá y mamá. No hay vuelta. O sea, esto está tan claro, tan elocuente, tan evidente. Nosotros somos los responsables de esa clase de crianza y educación. Un tutor, una escuela cristiana, puede ser un apoyo para ti, pero no reemplazan tu rol. Así que, jovencito y jovencita, si esto es serio para ti, si esto es importante para ti, piensa que la persona con quien tú te relacionas y te vas a casar es la persona que te va a ayudar a enseñarle esto a tus hijos. Y ahí tú puedes decir, por aquí no es. Es papá y mamá. Papá y mamá. Tres. Esto requiere que iniciamos conversaciones de carácter espiritual. Esto requiere que nosotros iniciamos conversaciones de carácter espiritual, santas. Porque el texto sugiere esto. Instrucción. Dice, criarlos en la disciplina, la Biblia de las Américas, y la instrucción. Instrucción del Señor. Requiere palabras, requiere comunicación verbal, transmisión de información. Los padres necesitamos ser intencionales en fomentar una cultura de diálogo, de conversación, de apertura. Comunicación abierta, llena de verdad y de gracia. Si nosotros no logramos que nuestros hijos no solamente nos escuchen, sino que nos hablen, nosotros vamos a fallar y a fracasar en esto. Si tú tienes hijos en edad adolescente, y por primera vez te confiesan un pecado, es muy importante cómo tú reaccionas. Y a veces tienes un solo chance, porque si ese día que ellos se atrevieron a confesarte un pecado y tú te pones como el increíble Hulk, tú habrás cancelado ese poquito de confianza que ese momento de confesión te iba a dar. Hay padres que se rasgan la vestidura. Yo no puedo creer que tú me hayas hecho eso. Usted perdió. Usted perdió. Y quitarle el habla a tus hijos cuando te han confesado un pecado, eso no se hace, porque Dios no hace eso con nosotros. A mí, el Señor me salvó el año 99 y peco a cada rato y me da vergüenza y lloro y lo confieso. Y me frustro, y otra vez lo confieso, y me frustro, y le digo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? El Señor nunca me ha dicho, hasta que tú te arregles, usted viene para acá. No. Hay hijos que le han confesado o le confiesan a sus padres, papá o mamá, estoy mirando pornografía. Y es un show que hacen. No puedo creer, y se van y se golpean y esto. Hey, relax. Ese hijo, esa hija es tan pecador y pecadora como tú.
que tú lo tomes con serenidad no sugiere que estás aprobando lo que ha hecho. Ahora, yo debo hacer un paréntesis aquí. Debo hacer un paréntesis aquí porque esta es otra forma de pecar de los padres. Se enteran que su hijo o su hija está fornicando y como ellos o los padres que no fuimos cristianos pecamos de tantas cosas, decimos, es que uno pecó así también. No, no, porque el estándar no somos nosotros, el estándar sigue siendo Dios. ¿Se entiende, mis hermanos? No es, no, tranquilo, ¿te acuerdas tú y yo éramos así? Sí, pero estaba mal eso. Estaba mal. Y hay que condenarlo. Y hay que señalarlo. Si tú puedes, si tú, y aquí tú tienes que esforzarte, y aquí esto no tiene mucho que ver con si tú viste eso en casa, si tienes habilidades de comunicación. Aquí esto es una necesidad. Tus hijos necesitan que tú puedas abrir un canal donde tú puedas hablar verdad y gracia y tú puedas escucharlo. Si tú no logras esto, no hay mucho chance para nosotros. Preguntarles ¿qué tú crees de esto? Y que cuando te digan, ¿sabes qué, papá? Yo no creo en lo que tú crees. Que tú puedas estar sereno. Claro, si ese es el caso, usted va a tener que orar más que nunca. Pero que papá y mamá podamos hablar. Ganémonos el corazón de nuestros hijos. Ganémonos el corazón. Y una de las formas es mostrando mucha gracia con sus propios pecados. Sobre todo cuando lo confiesan. Cuando alguien te confiesa un pecado, no le vengas duro. No le vengas duro. Muestra gracia. Hijo, hija, yo sé. Ok, eso está mal lo que tú hiciste. Es importante lo que tú le digas, es importante tu actitud, es importante el tono de tu voz. Eso estuvo mal, hija. Eso no está bien, eso no agrada a Dios. Pero gracias por decirme, es bueno. ¿Entiendes que estuvo mal? Sí, yo entiendo que estuvo mal. Ok. Hay perdón en Cristo. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Señor, perdóname. Invítala o invítalo a orar. Ora. Sí, Señor. Ok, después tú oras. Y después de ese momento, tú lo abrazas. Y tú le dices, yo te amo. Yo también soy un pecador como tú. Y yo necesito de Cristo. Y así, poquito a poquito, lo vamos haciendo. ¿Y sabe qué usted gana? Usted gana que ser el primer confidente de sus hijos. Cuando piensan algo, cuando quieren hacer algo, van a correr donde ti. No son las únicas personas con quienes deberían correr, porque tus hijos también necesitan la iglesia y es importante que se desarrolle una clase de confianza con otros creyentes con quienes confesamos pecados. Hay que preguntar y dejar que nos expresen lo que piensan y lo que sienten. Si tus hijos no pueden hacer eso, tú no puedes saber lo que hay en su corazón y no los puedes orientar, no les puedes traer la verdad que ellos necesitan. Pregúntale, hijo mío, hija mía, ¿qué es lo que tú temes? ¿Cuál es tu mayor temor? Y cuando te digan algo, ahí tú tienes una verdad donde decirle. ¿Conoces a tus hijos, amado hermano, amada hermana? ¿Conoces qué temen tus hijos? ¿Qué los frustra? ¿Y qué si te dicen,
yo tengo miedo de que tú me vayas a dejar, papá. ¿No crees que sería importante saberlo? Y traer una verdad y ayudarlos a confiar y hacer de ese momento un momento de ministerio para nuestros hijos. Es precioso cuando tú puedes ganarte el corazón de tus hijos y tú les puedas mostrar que Cristo es lo que ellos necesitan, que tú eres tan pecador como ellos, pero que tú has encontrado esperanza, ánimo en el Cristo que dio su vida por nosotros. Cultiva una cultura de diálogo, cultiva una cultura de diálogo, de conversar, de hablar, de expresar. Papá y mamá, si en casa lo que tú haces cuando te peleas con tu esposo o tu esposa es marcar una distancia, silencio y no hay, tú le estás enseñando a tu hijo o a tu hija que así es como se debe comunicar, guardando silencio y marcando distancia. Les estás enseñando una forma de comunicarte. Pero cuando en casa ellos escuchan, ven, huelen la gracia por medio de la manera como papá y mamá se hablan. Y cuando tienen sus diferencias, no se están agarrando ahí, no, eres tú esto, no, tú siempre esto. Ellos van y entran a la habitación, cierran la puerta, hablan, se dicen lo que tienen que decir, se pide perdón, se confiesan, oran juntos y salen. Y que Dios te dé la gracia de poder crear una cultura de diálogo donde no se tensen los hijos. No tiene que ser tenso. Ok, vamos a leer la Biblia ahí. Ok, vamos a decir, mira lo que dice. No, relax. Cristo es lleno de gracia. Cristo es precioso. Tú no quieres ofrecer, ok, ahora 4 planchas. No, tú quieres ofrecer a Cristo. Y que Dios te ayude. Yo hablaba con unos hermanos el otro día, que Dios te ayude a cultivar una atmósfera de gracia en tu hogar para los hijos cuando lleguen. Una atmósfera de gracia se cultiva y empieza con papá y mamá. Y vamos, llevamos a los hijos al cuarto. Ven, vamos a hablar. ¿Por qué tiene que ser todo el tiempo te llevo al cuarto para darte con la correa? ¿Por qué no es te llevo al cuarto porque quiero orar contigo? Quiero ver qué está en tu corazón. ¿A qué le temes, hijo mío, hija mía? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Con qué estás pecando? Esas 3 clases de preguntas. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué es lo que tú más anhelas? ¿Con qué pecado estás lidiando? Y ahí vienes tú, como un pecador redimido, que le está diciendo, para ese temor, para ese anhelo y para ese pecado, mira a Cristo, ahí está. Y cuando tú lo haces eso una vez y otra vez y otra vez, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, tú vas a ser la influencia más poderosa en tus hijos que sus amigos en la escuela, o que Billie Eilish, o que Tekashi 69, o que Bad Bunny. Entendiendo tú tienes que estar bien claro. Tú no tienes poder para cambiar el corazón de tu hijo si tu hijo ama el mundo. Pero hay trabajo que debemos hacer. Si tu hijo o tu hija ama el mundo y tú lo reconoces, tú tienes que seguir orando. Tienes que seguir intentando y tener conversaciones y buscarle y ser estratégico y buscarle aquí, buscarle allá. Yo voy a parar aquí, tengo 3 más, pero la semana que viene lo podemos seguir. ¿Les parece? Quiero terminar con esto.
no tenía pensado. Yo pensaba que iba a ir un poco más rápido con esto, mis hermanos. Si tú sientes que esto, Efesios 6:4, es como una ola gigante y tú dices, pues yo no tengo eso. Yo te digo, tú y yo tenemos esperanza. Nosotros tenemos a Cristo. Tú dirás, Gerson, pero yo he fallado tanto. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos hace un momento? En Cristo hay radical perdón, aún para el papá y la mamá que han sido un desastre en casa. Hay radical perdón. Pero no solamente es gracia que perdona, también hay poder. Hay familias que van a tener que empezar a iniciar cosas. Y que no te dé vergüenza, papá, mamá, si nunca has hecho alguna de las cosas que estamos mencionando aquí, usted tiene que decir, ¿sabe qué? Reconozco esto, hijo mío, hija mía, yo he fallado en esto, pero yo entiendo esta es mi responsabilidad. De ahora en adelante vamos a hacer esto, sea lo que sea. Sea empezar a tener devociones juntos, sea empezar a confesar pecados, sea empezar a tener conversaciones, lo que sea. Mientras estén en techo en tu casa, debajo del techo de tu casa, usted necesita tomar esto. Si no haces eso, se van a perder nuestros hijos. Si no hacemos eso, se van a perder. Dios ha ordenado y decretado que Él va a usar la crianza de un padre para obrar en un hijo. Así que espero, todos los que somos padres aquí, en especial aquellos que todavía tienen hijos pequeños, hay cosas que hay que empezar a dejar. Hay cosas que hay que empezar a abrazar. Hay trabajos que se tienen que dejar. Hay trabajos que se tienen que dejar. No tú, hombre, la mujer. Porque tus hijos necesitan verte a la cara. Y tú necesitas ver la cara de tus hijos. Tú necesitas oler a tus hijos. Para que cuando lleguen ese día de la escuela con un rostro cabizbajo, triste, tú puedas llevarlo después de comer. ¿Por qué estás así, hijo mío? ¿Por qué estás así, hija mía? Es trabajo esto. Esto no es solamente pagar la universidad y pagar el carro, la casa. No. Es mucha charla, es mucha conversación. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Oramos. Señor, te pedimos que nos ayudes aquí, en especial a los que somos padres y en especial a aquellos que todavía tienen hijos en una edad que son moldeables, que están pequeños. Que podamos entender, Señor, la condición de nuestros hijos, que son pecadores y que si no están en Cristo se van a perder por la eternidad. Y que la mayor necesidad que ellos tienen es conocer al Dios que los creó. La mayor lección que les damos a nuestros hijos tiene que ver con cómo temer, amar y vivir para Dios. ¿Cómo hacerlo si nosotros mismos no somos una expresión de eso? Así que empezamos con nosotros mismos. Perdónanos por fallar de tantas maneras, por descuidar tantos aspectos de esto. Perdónanos a veces por vivir de maneras tan ligeras y pensando que lo más valioso que le dejamos a nuestros hijos tiene que ver con las cosas que les damos aquí en esta tierra. Señor, ayúdalo a cada familia aquí representada, a cada matrimonio, a cada padre, a cada madre. Y te pido por los hijos que han escuchado este sermón, especialmente aquellos que han crecido en un hogar que no se ha honrado la palabra.
Te pido que los ayudes a ser sabios, lejos de reprochar a sus padres y de justificar ciertas cosas, Señor, que tú les des convicción a ellos mismos. Que esto sea una demostración, que el fracaso de sus padres sea una demostración cuán serio es el pecado y cuán pecadores ellos mismos son. Señor, salva a nuestros hijos, salva a aquellos en medio nuestro que no te ven, no te aprecian, no te aman, Señor. Y en nosotros como padres no hay ese poder. Salva, cambia los corazones. Y te pido que nos ayudes a nosotros a ser de una influencia piadosa para ellos. Que nosotros seamos para ellos un lugar de refugio, un lugar donde ellos encuentran descanso, donde saben que aun cuando han pecado van a recibir verdad, pero también gracia, porque gracia y verdad es lo que nosotros mismos recibimos en Cristo. Ayuda, Señora, papá y mamá, ayúdalos, sosténlos, capacítalos, ayúdalos a confiar en ti y a vencer esos temores que a veces los frena de hacer las cosas que ellos están llamados a hacer. Oh Señor, ayúdanos en nuestra familia, ayúdanos aquí en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.